Desde que naciera en Barcelona en 1927 hasta hoy, Subirachs es un artista que ha recorrido un largo camino, un camino fecundo, porque acaso sea Subirachs uno de los escultores más activos y que por otra parte han vivido una peripecia de mayor mutación y cambio, en una evolución incesante, en una búsqueda de formas, en un estudio de nuevas maneras, de nuevos materiales, de nuevos estilos. Hay una serie de capítulos importantes en la vida de Subirachs que vamos a ir tratando de descubrir ahora. Amigo Subirachs, el arranque biológico del artista se produce en un suburbio barcelonés. ¿Exactamente en qué suburbio? En el Pueblo Nuevo. En Pueblo Nuevo. Es un barrio más, en fin, más obrero, uno de los barrios obreros de Barcelona. Y mi padre, un típico personaje del Pueblo Nuevo, porque era un obrero. Es decir, es un hombre que intentó que yo fuera artista. Es decir, le debo este primer impulso para que yo fuera artista. El hombre materialmente me pudo ayudar muy poco. Seguramente si me hubiera podido ayudar, me hubiera facilitado el que yo fuera arquitecto, pero ya sabes que en aquellos años 40 era dificilísimo, un hijo de obrero tener una carrera, y entonces seguramente yo caí escultor, porque yo creo que es el arte que se parece más a la arquitectura. Yo digo que nací 9 meses después de la muerte de Gaudí. Gaudí, que en el mes de junio, este mes de junio, se ha recordado su aniversario de la muerte, que en accidente fue el 10 de junio de 1926, yo nací en marzo, el 11 de marzo de 1927, es decir que 9 meses justos nací yo, y esto, aparte de este valor anecdótico que pueda tener, yo creo que tiene un valor más profundo, que es que me siento un poco seguidor, humildemente seguidor de Gaudí. Un poco heredero. Un poco heredero, sí, porque yo creo que Gaudí es uno de los grandes artistas plásticos de todas las épocas, es decir, de aquellos artistas que se podrían contar con los dedos de una sola mano, estaría Gaudí. Entonces, sentirme un poco heredero de Gaudí para mí es un honor. Gaudí, visto desde el punto de vista del arquitecto, debe ser una cosa, visto desde el punto de mira de un escultor, ¿es la misma o es otra cosa? Mira, yo creo que las artes plásticas en el fondo son lo mismo. Es decir, por eso esas grandes figuras del pasado, siempre nos vienen a la mente Miguel Ángel y Leonardo, esos personajes mitológicos casi del pasado, lo hacían todo. Porque arquitectura, escultura, pintura, dibujo, grabado, es en el fondo lo mismo, lo que cambia casi es una cuestión técnica o una cuestión de función. Es decir, la arquitectura es espacio practicable, y la escultura es volumen que normalmente se ve desde fuera, es decir, convexo. La arquitectura es cóncava, la juega con las superficies y por lo tanto con el color, y el dibujo, sobre todo, se expresa por la línea. Es decir, pero lo que cambia es una cosa, me parece, tan epidérmica que yo creo que es lo mismo. Por eso Gaudí es interesante como arquitecto, pero lo es como escultor. Precisamente yo creo que Gaudí es, desde el punto de vista escultor, una de las 3 Gs de la escultura en hierro. Es decir, la escultura en hierro del siglo XX está primero representada por Gaudí, después por Julio González y después por Gargallo. Es decir, las 3 Gs de la escultura en hierro, es decir, un procedimiento, una técnica tan actual aún en la escultura. ¿Cuáles son los materiales más caros, más deseados, más fáciles y más queridos para Subirachs? En fin, a mí un material que me gustaría trabajar siempre sería el oro, pero evidentemente el oro es un poco caro, sobre todo porque a mí me gusta hacer obras de gran tamaño. Y precisamente al hacer obras de gran tamaño he empleado un material, una técnica que me parece fabulosa, que es el hormigón armado. Y en esta clase de obras, en esta clase de técnicas, he realizado una de mis obras, en fin, yo creo, preferidas
más logradas, que es el monumento a México, el monumento a las Olimpiadas de México. Luego hay otro de los materiales, digamos, más favoritos de Subirachs, que es la tierra cocida. Sí, la tierra cocida sobre todo fue mi material casi único en mi la primera época. etapa, que es una etapa muy mediterránea, de escultura muy sugestiva, con un aura casi clásica. Ajá. Es que yo trabajé, después de haber trabajado en infinidad de ocupaciones para ayudar a mi familia y para, en fin, ir buscando mi camino profesional, trabajé en varias profesiones, pero llegué al taller de Enrique Casanovas, el gran escultor del espíritu mediterráneo, y en aquella época de los años 40, tan difíciles, que no se veía nada, fue para mí una especie de aire puro que llenó, en fin, mi espíritu, y con las lecturas de Dors, que también me influyeron muchísimo, descubrí ese mundo mediterráneo. Entonces, la tierra cocida fue el material predilecto de esta época, no solamente por el espíritu que puede emanar la tierra de la cosa mediterránea, sino simplemente porque en aquella época yo no podía pagarme los bronces, no podía pagarme mármoles, y la tierra cocida era un material barato que yo mismo, claro, me lo trabajaba, me lo cocían en los hornos de ladrillos y no me costaba prácticamente nada, es decir, fue el material que me hizo posible que yo hiciera escultura. Y descubrí entonces poco a poco, porque los años eran difíciles, descubrí el mundo de los ismos, descubrí, por ejemplo, un personaje que a mí me ha influido enormemente, que fue Orson Welles. Orson Welles, yo vi en aquellos años, seguramente fue el año 47, la película La Dama de Shanghái, que me causó un impacto tremendo. Vi que el cine no solamente era un arte mayor, sino que además en nuestra época se podían hacer obras maestras, como podía ser un Rembrandt, o podía ser un Miguel Ángel, o podía ser un Fidias. En el fondo, todos los artistas de nuestro tiempo han tomado una serie de elementos que provienen del cine, incluido Subirachs, por supuesto. Bueno, es que yo creo que el cine es el arte del siglo XX, como podría ser en otras épocas la ópera, o en otros tiempos la pintura o la escultura. Es decir, hay un arte que polariza a las otras. Yo creo que el cine y su prolongación, la televisión, pues yo creo que es un arte del siglo XX, además no hay duda posible, antes no existía, por lo tanto esto solo ya hace que sea de nuestro tiempo. Descubrí también, fue en aquella época que vi los primeros libros del gran escritor, poeta catalán Salvador Espriu. Es decir, que aquel mundo mediterráneo, que de momento me parecía magnífico, se me ensanchó y me fui volviendo más, yo creo, más universal de miras y más expresionista en cuanto a mi manera de trabajar. Hemos llegado a la etapa expresionista, de la que podríamos citar así, más o menos como botones de muestra, como obras características de la etapa. ¿Cuáles, por ejemplo? Mira, para simplificar, hay una obra, la obra que termina este ciclo, que es La Virgen del Camino de León. La Virgen del Camino de León para mí fue extraordinario poder hacerla, porque es una obra que tiene un tamaño, como tú sabes, de catedral, y en aquel momento yo era un escultor prácticamente desconocido, empezaba, y poder realizar una obra de ese tamaño fue una experiencia, es decir, gané unos años fabulosos de experiencia, y de verdad con esta obra yo pasé a ser un verdadero profesional. Y esta etapa nueva es la abstracción. Sí, yo cuando estaba realizando ya La Virgen del Camino, ya estaba pensando en que la plástica del siglo XX tenía que ser forzosamente abstracta. Es decir, en una época donde hay el cine, donde hay la fotografía, donde hay esa manera, esa técnica para que la imagen puede salir con ese realismo, con esa fuerza, me parecía que la figuración pintada o esculpida era un simulacro que ya no era de nuestro tiempo. Entonces empecé mi época no figurativa.
Y precisamente yo soy el que en el año 57 puse en la calle la primera obra abstracta. Esto fue, claro, al menos en el mundo barcelonés, una cosa casi escandalosa, porque la gente estaba acostumbrada a ver en la escultura y en la pintura cosas que se pudieran reconocer, una mujer con un ramo de laurel o un caballo con un general encima, ¿no? Y claro, una forma donde no se podía reconocer nada de la naturaleza o nada que estuviera previamente sabido, era una cosa verdaderamente sorprendente. Es la obra que abre mi etapa abstracta, no figurativa. Mi obra fue evolucionando y pasé a esta época del hierro, que hemos hablado antes, y en la época acaso más personal, que es las penetraciones, es decir, una época donde las formas penetran unas dentro de otras, se unen, se contraponen, se forman como un diálogo, como una especie de dualidad complementaria, que yo creo que es el fondo, el tema, el leitmotiv de toda mi obra. Es decir, en mi obra siempre hay esa especie de formas opuestas. De dualidad. De dualidad. Porque yo creo que estamos en un mundo dual. Precisamente esa dualidad es el que produce el dinamismo que hace que el hombre sea un animal histórico, un animal que cambia.